Señor, pidiéndote, oh Santo, aleluya, oh Espíritu Santo, toma tú el lugar, Señor. Yo me hago un lado con un carbón encendido en mis labios, Señor. Que tu palabra, Padre, que tu palabra nos hable, Señor, y me siga hablando, Padre. Oh, bendito eres, oh Señor. Oh, a ti la gloria, papá, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifica mi Cristo amado, Señor, que pueda tu palabra ser, Padre, por lo que tú la has enviado, que pueda ser en cada corazón y cada vida ese propósito, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Gloria, aleluya. Bendito eres, Señor. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Y el tema de esta noche es: con mi espíritu viviréis. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Ezequiel 37 del 1 al 14 describe una historia en la que el Señor lo lleva a un valle lleno de huesos secos. Ezequiel del hebreo significa Jehová fortaleza. Jehová fortaleza. Ezequiel era de la familia sacerdotal, pero fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del año 597 a.C. por Nabucodonosor. Dios lo llama, aunque era de la familia sacerdotal, él a los 30 años tenía que ejercer, pero el Señor lo llamó como su profeta. Aleluya. Vamos a Ezequiel 37:1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aleluya. Dios lo llama como profeta en un tiempo muy difícil de su vida, ya que estaban en cautiverio. Pero a pesar de estar en cautiverio, su relación con Dios nunca la había descuidado. Él nunca la había dejado. Por eso fue llevado a un valle de huesos secos. Aquí vemos dos cosas, hermanos. Vemos a Ezequiel, que es tomado como profeta por el Señor, y a un valle lleno de huesos secos. Aleluya, amén. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel no había descuidado su relación con Dios, y por eso el Señor quería llevarlo a ese valle de huesos secos. Por eso es importante, mi amado hermano, que usted y yo nunca descuidemos nuestra relación con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por el Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dice el 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Mira, hermanos, dice que estaban secos en gran manera. Eso quiere decir que estos huesos, estas personas a las que pertenecían los huesos, ya tenían muchísimo tiempo que estaban muertos. Y más adelante vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Que no solo estaban secos los huesos, pero más adelante vamos a verlo, amén. Nosotros también, mi amado hermano, antes de conocer a Cristo, estábamos como este valle de huesos secos. Estábamos muertos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice que estábamos muertos, aleluya, en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dice: y Él nos dio vida a vosotros, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo encontramos, si a usted le gusta anotar, en Efesios 2:1. Nosotros así estábamos también, pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Dice que y Él os dio vida a vosotros. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cobramos vida.
Gloria al Señor. Dice, estos huesos secos representaban al pueblo de Israel, ya que por su rebeldía de permanecer en el pecado, ahora estaban en cautiverio. El pueblo de Israel, hermanos, se rebeló tanto al Señor, tanto. El Señor lo que más les prohibió era tener dioses ajenos, porque el Señor es celoso. El Señor es como, bueno, celoso. Vamos a hablar de celos normales, porque hay celos enfermizos, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es normal. Que usted vea que se le acerca alguien a su cónyuge así ya con malicia, como que no, pero que se le acerque cualquier otra persona y lo salude, pero así sanamente no hay por qué tener celos, ¿verdad? Pues el Señor también, Él no le gusta que nosotros como su novia, o que el pueblo de Israel, que fue el que llamó primero, anduviera coqueteando con los ídolos. Y era lo que hacía el pueblo de Israel. El Señor nunca quiso llevarlo cautivo, pero Él se los advirtió que si ellos hacían eso, Él los iba a castigar de una u otra manera, los iba a llevar al cautiverio. Entonces vemos, ¿verdad?, que por eso es que representaba la casa de Israel. Dice, y el que los huesos no estuvieran enterrados era considerado como un castigo y una deshonra en esos tiempos. Mas sin embargo, cuando eran enterrados, pues se sentía bien la gente, ¿verdad? Aleluya. Muchas veces nosotros también pasamos por situaciones y problemas y nos sentimos así, como esos huesos. Amén. Como esos huesos secos. ¿Por qué? Porque las situaciones, los problemas nos empiezan a, ¿cómo le diré? Nos empiezan nos deprimen algunas veces, otras veces nos preocupan, otras veces no vemos la salida, y todo eso va afectando nuestro espíritu, y a veces nos sentimos así, como esos huesos secos. ¿Por qué? Porque se debilita nuestra fuerza al tener esas situaciones. Continuamos en el 3, dice, aleluya, y me dijo, hijo de hombre, amén, permítame, y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Mire, Dios hizo pasar a Ezequiel entre los huesos. ¿Por qué cree usted? Para que él sintiera el dolor al estar ahí entre ellos. Dios no le va a dar a usted ni a mí una palabra de aliento en una situación que usted y yo estemos pasando a través de una persona que antes no haya pasado ya por lo que usted y yo estemos pasando. Antes, por eso el Señor pasa a Ezequiel entre los huesos secos. Por eso, por ejemplo, cuando usted y yo, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos alguna situación, cualquiera que sea. Yo conozco a otro hermano que lo está pasando, como yo ya la pasé, yo le puedo decir, hermana o hermano, no se preocupe, mire, yo también ya pasé por eso. Solo hay que seguir adelante, hay que buscar a Dios, yo le voy a ayudar a orar. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé. Pero si yo no he pasado por esa situación, muchas veces se nos hace fácil decir, ay, eso no es nada, eso es una cosa pequeña. Pero acordémonos que dice la Biblia que el Señor nos pone cargas que nosotros no podemos llevar. Lo que para usted es pequeño, para aquella otra persona que lo está viviendo es algo que no encuentra la solución, ¿sí? Pero por eso es que el Señor nos pasa a nosotros por situaciones, primero,
para después poder ayudar a los demás. Amén, aleluya, gloria al Señor. Bendito nuestro Dios, dice. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mira, hermanos, que tal vez la persona apenas hubiera muerto, uno puede decir, bueno, la puede resucitar, ¿verdad? Pero claro, también de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero aún como humanos, cuando usted y yo a veces oramos, creemos que Dios lo va a hacer, pero a veces también como que nos medio falla la fe. Sí, entonces, estos huesos que estaban secos en gran manera ya tenían años, era mucho más difícil. Y bueno, no me quería adelantar, pero allá más adelante dice que no era solo que estaban los cadáveres tirados, sino que estaban separados los huesos. O sea, era más difícil todavía. Pero vamos a ver que el profeta conocía al Señor. Él sabía todas las maravillas que había hecho con el pueblo sacándolo de Egipto y todo lo que había hecho después con su pueblo, ayudándolo, ¿verdad? Cuando venían las guerras. Y por eso es que el profeta le contesta, amén, de esta manera, dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? El profeta le dice: Señor Jehová, tú lo sabes, porque él sabía que nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Como dice la palabra, dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso lo lee usted en Jeremías 3:27. Amén. No, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Él no hay nada imposible, pues sí. Con la palabra solo formó el mundo donde vivimos. Entonces por eso es que el profeta le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Y dice, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pero mire, le dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Profetizar, hablar la palabra del Señor, porque la palabra del profeta no podía hacer nada, pero la palabra de Dios es poderosa. Amén. Dice la palabra, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso está en Juan 5:24. Miren, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, hermanos, al él hablar la palabra que el Señor le dio, tenía que pasar algo, porque la palabra del Señor es poderosa. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, dan vida. Amén. ¿Por qué? Porque sale de la boca del Señor. Esta palabra salió de la boca del Señor. Dan vida, dice, y tienen un poder sobrenatural, que es la palabra de Dios y no la nuestra. Por eso también la importancia, ¿verdad, hermanos?, de cuando vamos a evangelizar, ya que
ya que las personas que están allá afuera están muertos en vida, y cuando nosotros le hablamos la palabra, les estamos transmitiendo vida. Así como, volvemos a repetirlo, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros estábamos muertos también en nuestro pecado, y cuando nos hablaron pasamos de muerte a vida. Amén. Entonces cuando usted y yo vamos, y aunque a veces no nos permiten hablar, pero le damos un tratado y ellos leen, porque ahí viene parte de la escritura, eso da vida. Da vida. Ha habido tantos testimonios de personas que a través de un tratado se han convertido. Nosotros conocimos allá en Acapulco a un pastor que dice que ellos estaban muchachos y que golpearon a un pastor y le quitaron su Biblia y su Belis, pero dice, que dice que no sé qué le quitaron, pero que él vio un folleto y lo agarró y se lo guardó, y que en eso estaba pasando por una situación y se acordó del folleto y lo sacó y lo empezó a leer. Y mire, así se convirtió ese muchacho y acabó siendo pastor. Es que muchos dicen, el papel todo aguanta. Pues no. Esta palabra tiene poder. Esta palabra nos transforma, nos cambia, nos limpia, nos fortalece en momentos difíciles. Amén. Aleluya, gloria a Dios. También acuérdese que qué pasó cuando el Señor hizo a Adán, ¿verdad? Le dio vida, amén, ¿verdad? Aleluya. Vamos al 7 y 8. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Oiga, es lo que le dije. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, o sea que estaban separados, no estaban juntos esos cadáveres, sino que estaban separados los huesos. Porque dice, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mire, hermanos, cuando usted y yo obedecemos a lo que Dios nos dice, Él actúa. A veces Dios nos pide cosas tan pequeñas, y a veces nos pide grandes que no las creemos, y como no las creemos, por eso Dios no hace lo que Él quiere hacer a través de nosotros, porque nosotros somos incrédulos, porque decimos, no, pero si hago esto, pero es que no somos nosotros, es el Señor. Cuando el Señor nos dé una palabra, tenemos que obedecerlo para que Él se pueda glorificar. Si usted y yo le obedecemos, el Señor, ¿verdad?, se va a glorificar. Dice, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Dice que se puso tendón y carne y subió piel. Y los huesos habían sido transformados en hombres con un cuerpo, pero faltaba el aliento de vida. Ahí sí, como cuando Dios formó a Adán, que lo formó del barro, pero ya estaba formado, pero le faltaba el aliento de vida. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Mira, hermanos, aquí vemos a estos huesos ya transformados en hombres.
con carne, pero no tenían espíritu. Y muchas veces hay personas que tienen muchos años en las iglesias y que sí, vinieron, agarraron tendones, agarraron carne, agarraron piel, pero les faltó el espíritu, amén. No nos equivoquemos. Ok, usted me va a decir cómo nos faltó el espíritu. Si la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo somos sellados por el Espíritu, somos sellados por el Espíritu. Pero a lo que yo me refiero es al Espíritu, el cual el Señor dijo en Hechos, le digo a los discípulos, y no mováis hasta que no seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. A ese Espíritu me refiero, al que nos da poder, al que nos quita el temor, al que nos llena de amor y al que nos ayuda a seguir adelante. A ese Espíritu, ¿sí? Porque estos eran carne, pero dice, ¿verdad?, que la carne y el Espíritu tienen una lucha. Entonces, si usted y yo le damos más a la carne, así nos vamos a quedar. Si le damos más tiempo a la televisión, al celular, y no le damos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, amén. Porque ¿cómo es que vamos a poder obtener el Espíritu? A través de que doblemos rodillas, a través de que leamos la palabra. Si podemos, porque yo sé que hay personas que no pueden por los medicamentos, a través de ayunar, porque de hecho el ayuno es bueno, hermanos. Es bueno de vez en cuando dejar un rato que no trabaje nuestro estómago, ¿verdad? Es bueno para nuestra salud. Al venir aquí a la congregación, ¿verdad?, juntarnos, así como dice que se juntaron cada hueso con su hueso. Cuando usted y yo nos juntamos aquí, formamos la novia de Cristo. Amén. Y dice que ellos eran un ejército. Amén. Aleluya, dice. A veces también nosotros necesitamos un toque del Espíritu Santo. Por eso nos sentimos débiles, cansados por los problemas, situaciones que vivimos. Por eso es muy importante que cuando vengamos a la casa de Dios nos olvidemos de todo y oremos, adoremos y le pedamos al Espíritu Santo nos llene de Él, nos fortalezca y nos llene de su amor. Amén. Es importante que cuando usted y yo vengamos aquí nos metamos en la oración y en la adoración, porque eso es lo que atrae al Espíritu, eso es lo que atrae al Espíritu Santo, la oración y la adoración. Eso es lo que nos llena a nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito nuestro Dios, dice. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, hermano, mientras ellos recibieron los tendones, la carne, la piel, fueron un ejército de hombres, pero no estaban vivos. Cuando recibieron el Espíritu fue que vivieron. El Espíritu es el que nos da vida a nosotros, es el que nos ayuda para seguir adelante. Por eso es importante buscar cada día su presencia. Amén. Dice, era un ejército ahora grande en extremo. Se convirtieron en un ejército fuerte para actuar bajo los
órdenes de quien nos dio vida, de quien les dio vida, pues al entrar el Espíritu en ellos, vivieron. Hermanos, así el Señor a usted y a mí nos ha dado vida, así como a este ejército. ¿Y sabe para qué nos ha dado vida? Para que nosotros también transmitamos esa vida a los que andan allá afuera, muertos en delitos y pecados, para que les compartamos un tratado, ¿verdad? Para que los invitemos, amén, a la iglesia, para que les hablemos. A veces nos dan oportunidad de hablarles. Cuando vayamos a la escuela, llevamos un tratado y repartirlo a la clínica, a la tienda, porque para eso nosotros se nos dio vida, para también impartir vida. No nosotros, sino a través de la palabra del Señor, a través de la evangelización. Porque el Señor, hermanos, vemos cómo están pasando tantas cosas que nosotros sabemos que están fuera de tiempo. La venida del Señor está cerca, hermanos. Está cerca, no sabemos cuándo, pero de que se ve que está cerca, está cerca, ¿no? Aleluya. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Estos huesos secos, dice, en gran manera representaban a Israel, quien se deprimía al estar en el cautiverio. Esta visión le fue dada a Ezequiel para que Israel supiera que sí había esperanza para ser restaurados de parte de Dios, que Dios quería restaurarlos. Por eso es que se le fue dada esta visión. Ya ahorita ya se cumplió la de que los trajo a su tierra. Falta que se acabe de cumplir esa profecía, pero todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos promete, Él las cumple. Así como Dios quiere restaurar a Israel, también Él nos quiere restaurar a nosotros si nos sentimos ahorita así como, ¿qué pudiéramos decir? Apagados. Si nos sentimos que necesitamos más de su Espíritu. Amén. Y mire que hoy es el perfecto día. Va a haber vigilia. Meternos con el Señor, amén, para que el Espíritu nos llene. Para que busquemos de la presencia del Señor en las vigilias. Son buenas estas vigilias, hermanos, para usted y para mí, porque es que ellas nos ayudan a buscar más del Señor. Yo sé que tal vez mi hermano Roger, como no viene su compañera, no se va a poder quedar, ¿verdad? Pero bueno, en otra ocasión, ¿verdad? Pero es bueno quedarnos a las vigilias, hermano. Es bueno también cuando venimos a los ayunos, porque estamos orando, cuando salimos a repartir tratados, porque ese fue el propósito por el cual el Señor nos llamó a usted y a mí, para ir a buscar las almas que están allá afuera, para ir a buscar a los perdidos. Así como un día alguien se tomó el tiempo para hablarle a usted y a mí, se tomó el tiempo de orar por usted y por mí, ahora nos toca a nosotros también hacer lo mismo. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Mire, todo lo que se escribió antiguamente para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, así como ese valle de los huesos secos, el Señor se lo mostró a Ezequiel y le dijo que les hablara y que subiera tendón y que subiera carne y que subiera piel
y luego sopló espíritu, lo restauró. Así también, para enseñanza nuestra está escrito, que así como hizo con este valle de huesos secos, así también lo puede hacer con usted y conmigo, cuando estemos pasando situaciones, cuando nos sintamos débiles espiritualmente, cuando sintamos que necesitamos más buscar del Señor. Porque sí sentimos, hermanos, usted y yo sabemos cuando estamos, no le voy a decir al 100, pero cuando estamos más o menos. Y también sabemos cuando vamos bajando. Nos damos cuenta, lo sentimos nosotros. Y ahí es cuando tenemos que meternos, que pedirle al Señor que nos restaure. Amén. El valle de los huesos secos refleja la realidad del pueblo de Dios, tanto de Israel como de nosotros, que sin la presencia de Dios no hay vida. Si no tenemos la presencia de Dios, hermano, no hay vida. Por eso a veces, ¿por qué a veces en vez de venir a la iglesia vamos para otro lado? Porque estamos débiles, nos está ganando la carne. ¿Sí? Por eso a veces es que suceden esas cosas, no por otra cosa. Porque cuando usted está en su nivel del espíritu, el espíritu lo jala a la iglesia. Dice, no, primero vamos a la iglesia y después nos vamos a donde quieras, ¿verdad? Y usted ahí es donde puede medir cómo está espiritualmente, cómo está su termómetro, ¿verdad? Aleluya. Dice, pero cuando nos mantenemos en comunión con Dios, Él envía bendición y vida eterna. Dice, aleluya. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. O sea que el Señor está diciendo que Él puede sacarlos de la sepultura. Y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y no solo eso, no solo nos puede sacar. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Dios quiere que le pidamos al Espíritu Santo, hermanos, que nos llene, que nos fortalezca, que nos restaure, que nos sature para poder seguir adelante. Porque esto no nomás queda aquí, hermanos. Cuando usted y yo buscamos del Espíritu Santo, el Señor va a empezar a darnos dones. El Señor va a empezar a hacer grandes cosas con usted y conmigo. Cuando usted y yo estemos metiéndonos más con el Señor, más con su Espíritu. ¿Sabe qué dice la palabra, verdad? Que muchos dicen, creían por los milagros, ¿verdad? Por eso se salvaban. Aquí en esta iglesia hemos orado por los enfermos y se han sanado. Y si queremos que eso continúe pasando, tenemos que seguirnos metiendo con el Señor. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo cada día más y más. Pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque muchas veces no queremos salir a evangelizar porque tenemos miedo. Por eso el Señor les dijo a sus apóstoles que no se movieran de ahí hasta que no fueran investidos por el poder de lo alto, por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Después de que fueron llenos, se levantó Pedro a predicar. El que había salido huyendo, que había negado a nuestro Señor Jesucristo, se levanta y empieza a predicar, y todos hablando en lenguas, en 16 lenguas diferentes. Y por eso fue que entendían los demás.
¿Sabe que ha habido testimonios también de hombres de Dios que dicen, bueno, yo leí un libro de Josué Irión, creo que es el de, no me acuerdo cómo se llama, pero la cosa es que dice que él fue, me parece, a Rusia y se metió en un elevador y ahí iban unos rusos y de repente lo tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas, y cuando vio, el ruso cayó hincado y con la mano alzada y dice, ¿qué pasó? Y le dice el intérprete, dice, es que acabas de hablar ruso y le acabas de presentar a Cristo y él acaba de aceptar a Cristo. Él ni siquiera se dio cuenta lo que había hecho. Pero eso es cuando usted y yo buscamos de la presencia de Dios, cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos disponemos a hacer el trabajo que Él quiere que hagamos. El Señor va a hacer grandes cosas y va a empezar por nuestra casa. O tal vez no empiece por nuestra casa, pero Él siempre va a cuidar de los nuestros. Él tiene su tiempo. ¿Sí? Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos llene. Por eso el Señor quiere poner su espíritu en usted y en mí cuando ya estamos menguando. Por eso dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Otra cosa, hermanos, que cuando venga Cristo, los que se van a levantar son los que estén llenos del Espíritu Santo. Esa es la importancia de buscar la llenura, de buscar la presencia del Espíritu Santo, porque es el poder que nos va a levantar. Entonces sí es importante buscar y llenarnos del Espíritu Santo. Es muy importante. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando Dios nos da una promesa, Él la cumple, porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios siempre cumple sus promesas. Así como Él nunca quiso castigar al pueblo de Israel, los castigos que Israel sufrió no fue porque Dios lo quiso castigar, fue porque desobedecieron a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Así también el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos. Dice que porque no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios nos invita hoy a que nos dejemos poner de su espíritu en nosotros. Dios quiere poner de su espíritu en nosotros. Si hemos menguado, Él quiere que volvamos a subir. Si estamos más o menos, que nos mantengamos y aunque busquemos más de su presencia. Y si estamos apagados, quiere que nos encendamos. Amén. Por eso el Señor nos muestra a Ezequiel como el profeta que Él usó, por tener una relación con Él, por mantenerse a pesar de las situaciones que Ezequiel estaba pasando. Estaba en cautiverio, no era fácil. Estaban privados de las adoraciones a su Dios. Estaban privados a vivir su vida como judíos. Pero eso no le impidió a Ezequiel buscarlo. Nosotros, aunque tengamos pruebas, luchas, dificultades, no permitamos descuidar nuestra relación con Dios. Mejor que seamos el Ezequiel y no el valle de los huesos secos. Suena feo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos, en uno de los dos lados tenemos que estar. Pero mejor que estemos
en el lugar del profeta, que Dios nos use para ir a llevarle vida a los que están como los huesos secos, y no ser los huesos secos. Y bueno, de todos modos, si somos los huesos secos, ahorita oír lo que dice el profeta, lo que dijo el Señor: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es que el Señor nos ama tanto que siempre Él, antes de que venga algo, Él nos advierte. Y el Señor hoy quiere poner de su espíritu en usted y en mí. Como le digo, si estamos secos, nos quiere revivir. Si hemos menguado, quiere que nos llenemos más. Y si estamos más o menos, quiere que nos sigamos llenando. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a buscar de tu espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia, Padre. Que podamos, Señor, ser como Ezequiel, Padre amado, que en medio, Señor, del cautiverio, de la prueba, de las luchas, de las situaciones, nunca, Señor, nunca descuidó su relación contigo, Señor, y lo llenaste de tu amor, de tu gracia, Padre. Por eso lo tomaste, Señor, a tu Hijo y lo llevaste al valle de los huesos secos para mostrarle la situación de tu pueblo, Señor. Pero no solo para mostrarle la situación, sino para decirles: hay esperanza, hay esperanza. Hoy yo quiero poner de mi espíritu en ustedes, aleluya. Quiero que vivan, aleluya. Quiero que vivan, aleluya. Quiero que suban tendones, carnes, piel. Y quiero poner de mi espíritu para que vivan. El Señor quiere que vivamos. El Señor quiere que cuando Él venga seamos levantados. Oh bendito, oh te adoramos y te bendecimos, Rey. Oh recibe toda la gloria, Señor. Llénanos, Señor, llénanos de ti, Padre amado. Satúranos, Señor, con tu espíritu. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de hablarnos. Gracias, Señor, porque con tu palabra viviremos, Señor, como aquellos huesos. Con tu palabra, Señor, volvemos a tener vida y a ser ese ejército, Señor. Que seamos ese ejército, Señor, poderoso para ir a buscar las almas, Señor, que andan allá afuera, muertas en sus delitos y pecados, para ir a buscar a los perdidos. Gracias, Padre, gracias. Bendito eres, Señor. Recibe toda la gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Tenemos